Vamos a saludar a esta hora a nuestro primer invitado del día. Él es José Luis Jaramillo. Él es el secretario general de la Veeduría Nacional de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Humanitario y de Paz. Bienvenido a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. José Luis Jaramillo. ¿Y dónde está? Está detrás de una persiana, está escondido. José Luis. Parece que estuviera metido detrás de una ventana fisgoneando a los de Clicracia. Hola, no, nada de eso, Roger, nada, saludar a todo el equipo. No sé si me escuchan bien en este momento. Lo escuchamos bien, pero la imagen está, aléjese un poquitico de la cámara. Eso es, por ahí está mejor. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. Sí, muy bien, pues bien, buenos días, Roger, y bienvenido al equipo, a Javier, a Oscar. Pues bien, Roger, por fortuna amaneciendo este nuevo día en esta ciudad de la capital de Antioquia. Eso que usted está conectado con nosotros por un computador o con un celular. Con un computador. Bueno, entonces aprovechemos con un computador y aléjese un poquitico. Míreme a mí que estoy un poco más y baje la tapa. Eso es, baje la tapa del computador y aléjese un poquito. A ver, hombre, no nos iba a mostrar esta camisa tan bonita, hombre. ¿Ah? Bendito sea Dios. El que diría, no, yo no le voy a chicanear con esa camisa, no la mostremos. No lo molesto. Ahí está mucho mejor. Bueno, José Luis Jaramillo, el tema con usted tiene que ver con lo que de la semana pasada hemos venido aquí tratando en Clicracia, el poder de la información a un clic, a propósito de la extraña actitud del personero distrital de Medellín, Mefiboset Rabe, quien aparece en unas fotografías abrazando una camioneta de alta gama, dándole besos a una camioneta de alta gama. Ahí estamos viendo la información, posando con la camioneta. Miren ustedes qué belleza de fotografía. Y entonces, este es Mefiboset Rabe Gómez, para el que no lo conocía. Y mucha gente no lo conocía. Nosotros los periodistas, casi a un año ya de haber sido elegido de manera con inclinación política, por supuesto, por el Consejo de Medellín, aparece porque ha habido miles de problemas, cientos de problemas, y este personero no ha aparecido. Pero compraron 3 camionetas, creo que son, por 1.400 millones de pesos, y él, como usted lo dice, esa expresión es suya, realmente se la devuelvo, José Luis Jaramillo, ha aparecido fetichista con ese regalo que le trajo el niño Jesús, parece, ¿cierto? Cuéntenos cuál es la posición de ustedes frente a esto, José Luis. Sí, ¿me escuchan bien, Roger? Aló, José Luis. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan? Se fue el audio. José Luis Jaramillo, dice él, el que utiliza la palabra fetichismo y reprocha ese fetichismo del personero de Medellín, Mefiboset Rabe Gómez, mientras brilla por su ausencia en la flagrante violación de principios constitucionales y derechos fundamentales en esta ciudad. Ahora sí, José Luis, hola. El audio. Encienda el micrófono. José Luis. José Luis, encienda el micrófono. Bueno. Vamos a escuchar mientras cuadramos con José Luis. Vamos a ver y a escuchar a otro defensor de derechos humanos, muy inclinado específicamente por el bienestar de la población carcelaria de Medellín, Antioquia y Colombia, Jorge Carmona, hablando sobre el mismo tema, molestos, reprochando esa actitud fetichista del personero de Medellín, Mefiboset Rabe Gómez. Aquí está Jorge Gómez. Jorge Carmona. No deja de ser bochornoso y preocupante, pero también indignante, teniendo en cuenta que vamos a estar 12 años. Ahorita en el primer trimestre del año 2025 vamos a estar 12 años de un fuerte, desbordado e inhumano hacinamiento carcelario en la estación de policía de la ciudad de Medellín, en los cuales, en esos 12 años, ni siquiera los ministerios públicos han podido acatar la gran problemática que hay
ni siquiera han podido de una manera responsable subsanar esa gran problemática con acompañamiento. Lo mínimo que deberían estar los ministerios públicos es acompañando. Y esto sucede es que se gastan 1.400 millones de pesos en unas camionetas, pues ni siquiera son capaces de contratar personas profesionales para estar atendiendo la problemática y acompañando a la población privada de la libertad para atender todo lo que son las garantías de la defensa de los derechos humanos en la ciudad de Medellín, en las 21 salas de paso que hay en todo el área metropolitana, pero también en la ciudad de Medellín. Esto no deja de ser indignante porque es un hecho de populismo punitivo, un hecho en el cual queda marcado de que hay otros intereses distintos a las garantías de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta que ni siquiera el área penal de la Procuraduría Estatal de Medellín cuenta con un cuadro y con una cantidad suficiente de profesionales para atender una problemática tan fuerte. Todo porque no hay voluntad política, porque no hay interés, porque no hay humanidad y porque no hay la sensatez para atender las garantías que deberían de estar siendo atendidas por los ministerios públicos, en este caso la Procuraduría Estatal de Medellín. Bueno, clarísimo, pues no tiene vuelta de hoja, no hay que comentar nada, absolutamente claro. José Luis Jaramillo, a ver si ahora sí. Sí, Roger, qué pena, hombre, siempre con este problema del micrófono, pero yo creo que ya está bien la cosa. Ahí está bien. Bueno, ¿qué comentario? Efectivamente, Roger, llamamos al tema como Veeduría Nacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, un fetiche, porque nos pareció muy curioso la excitación en que se veían las fotos del señor personero Mefibosé Rabe Gómez, al actual personero, porque él apenas acogió a comienzos de este año, porque antes venía otro personero. Entonces, ¿qué queríamos significar con el comunicado que sacamos y que obviamente va con proceso disciplinario que vamos a pedir preferente ante la Personería de Medellín para que se investigue este tipo de actos y la priorización y obviamente el análisis que se tuvo a la hora de comprar este tipo de vehículos? No negábamos la importancia de las camionetas, claro que la necesita la Personería de Medellín, pero también queríamos mirar la practicidad, la necesidad y la objetividad a la hora de la compra de las mismas. Máxime que había otras prioridades que no se tuvieron en cuenta, como cuáles. Roger, se ha inundado la Personería de Medellín desde el 2020 a la fecha, se ha inundado casi 10 veces. Inundado es que por el techo de lo que hoy está en la Plaza de la Libertad se filtra el agua y no han podido reparar ese daño. Ese daño ha generado no solamente la inundación de la Personería, sino que hay que suspender los servicios. También ha dañado equipos electrónicos y también ha dañado computadores y obviamente procesos. ¿Por qué? Porque les cae agua encima. Era una prioridad que no se ha podido ni conseguir una nueva sede y que mucho de ese recurso que hoy se le invirtieron a esas camionetas, que bienvenidos se las tienen ya hoy, se pudieron haber invertido en ese techo. Igualmente, hace rato los defensores y defensoras de derechos humanos y las veedurías hemos pedido una unidad de reacción inmediata de la Personería para que atienda de forma antes de que acontezcan los hechos, la situación que pasa en las diferentes comunas o las diferentes vulneraciones de las cuales conocemos o conoce la Personería de Medellín, pero esa unidad de reacción inmediata nunca se genera y se queda simplemente en la buena intención de las administraciones de la Personería, en este caso pues del personero, pero no se genera el recurso, el equipo y ante todo la infraestructura para que tengamos esa unidad de reacción inmediata que tanto requieren los defensores de derechos humanos y las veedurías para poder garantizar que sus denuncias lleguen a feliz término. El otro era obviamente que mientras todo esto acontece, que muchas denuncias se le han hecho al personero pues públicamente y se les hemos hecho también de forma escrita en relación primero a que las administraciones no quisieron implementar el enfoque basado en derechos humanos, en la gobernación y en el municipio, y ellos fueron conocedores porque la misma Procuraduría les notificó que nosotros habíamos hecho esa solicitud expresa, pero no se ha hecho ninguna investigación. También investigamos lo que vos has denunciado acá por este medio y de forma personal, Roger, en tus canales, en relación a que sí o no se han estado filtrando los que pueden ingresar o no a la administración según si participó o no en la administración anterior. Quiere decir, se está censurando a las personas que porque participaron en la administración anterior, pues no se les dan contratos, no se les continúan los procesos laborales que tenían muchos de ellos que pasaron 1 o 2 administraciones y que solo 20 porque les tocó la administración anterior, pues ya no los están llamando. Esa denuncia también la hicimos, la respondieron a medias. ¿Por qué decimos a medias? Porque es una respuesta que lo que busca es simplemente quitarse la solicitud que hicimos como veeduría, pero no llegó al fondo. Al fondo era mirar realmente
entre todos más de 30.000 funcionarios que salieron desde la administración anterior, quienes o no estaban en condiciones de poder continuar con base a sus competencias, su historia y su buen desempeño, que es un tema fundamental para el buen desarrollo de una ciudad como la ciudad de Medellín, que no puede perder su memoria histórica así llegue una administración u otra, siempre dejar funcionarios de la administración anteriores. Muchos de ellos ya no son de carrera administrativa porque ya están muy adultos, ya están muchos a puertas de salir, sino que llegan nuevos contratistas y esos contratistas han venido de administración en administración, prestando su servicio, obviamente pues no de forma permanente como vinculados, pero sí como contratistas en prestación de servicios. Entonces, ese proceso, por ejemplo, esa denuncia la responden a medias, responden también los enfoques de derechos humanos a medias, también José Luis, están, dime Roger. Un momentico, a ver. Se está contando varias cosas importantísimas en las que ha brillado por su ausencia, según usted nos cuenta, el personero distrital de Medellín, Mefi Bosset Rabe Gómez, quien ha aparecido ahí en estas fotografías que hemos venido mostrando un fetichismo en vez de estar respondiendo a varias denuncias que está planteado. Y llega esta de la lista negra. Yo creo que refieres a eso, a que yo he venido hablando hace días de una lista negra en esta administración. Y usted ha dado una cifra, José Luis, que no la puede dejar escapar. 30.000 son las personas. No me digas en serio. Por prestación de servicios que entran a trabajar año tras año en la administración municipal. Son 30.000 funcionarios que son de todas las dependencias, de todas las secretarías, de todos los entes descentralizados que tiene el distrito de Medellín. Entonces es un tema, Roger, que esa denuncia ameritaba hacer un seguimiento muy puntual y muchas denuncias individuales que han hecho los profesionales que fueron sacados sin argumentos y sin ninguna justificación válida, simplemente porque estaban desafortunadamente en el momento histórico equivocado en una administración. Entonces, ese estado se denunció, pero se quedó en comillas, en una respuesta muy simplista de la administración de Mefi. Y ahí es donde empezamos a cojear. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? No le prestaron atención a esas denuncias tan graves de discriminación a los servidores públicos. No se le prestó denuncia, que no se tuvo en cuenta el enfoque basado en derechos humanos, porque este gobierno, como está peleado con el gobierno nacional, no lo quiso implementar, ni municipal ni departamentalmente. También le denunciamos que en la política pública de enfoque basado en derechos humanos, que tiene el municipio de Medellín, desafortunadamente, se ha quedado un escritorio desde hace 3 administraciones atrás con un detrimento patrimonial de 14 millones de pesos, pero como ahí está involucrado la administración, inclusive los concejales que hacen parte de esta administración en el gobierno actual, pues no van a investigar esa denuncia de detrimento patrimonial. Me tocó volver otra vez a la Procuraduría, mandar un derecho de petición y ponerlo en conocimiento de todos estos entes, porque todo el mundo sigue haciendo como el de la oreja mocha, Roger. Es el colmo de que estemos hace 4 años atrás, porque veníamos desde la administración de Daniel Quintero exigiendo la implementación y aplicación de la política pública de derechos humanos, que ya no se hicieran más estudios, que lo que se hiciera era una actualización de cifras y se implementara, porque estaba perfecta para lo que requerían los defensores y defensoras de derechos humanos, porque era una política para nosotros, no para el municipio de Medellín, porque para eso son las políticas públicas, para proteger a los grupos poblacionales y de especial interés profesional, de especial interés constitucional. Pero entonces eso tampoco lo responde. Entonces, ¿qué vemos en el escenario? Un fetiche hermoso frente a 3 camionetas que me imagino hoy son para su movilidad personal, pero no para garantizar realmente acciones que garanticen la restitución inmediata de los derechos en los diferentes sectores. Tanto así que la camioneta, Roger, solo es cerrada totalmente. No puede llevar ni siquiera, por decir algo en un momento determinado, llevar equipos, llevar materiales, llevar mercados, porque no tiene. Solamente se hizo para llevar personal, un acto muy burocrático. Nos pagan unas camionetas que solo se van a prestar es para que se vean bonitos los de la personería, pero realmente los resultados que, como dice el mismo compañero Jorge Carmona, que ha sido casi un apóstol de las personas privadas de la libertad, desde hace más de 12 años ha insistido por esa cárcel para las personas sindicadas, pero no,
ahí todavía están las personas en esas mazmorras, y lo que se dice por parte de la alcaldía es que va a reparar esas mazmorras, y esas mazmorras no tienen reparación, porque los que algún día han entrado en esas 21 estaciones de policías, son unas casitas de 4x4 donde meten a casi 70, 80 personas, ellos tienen que dormir de pie, ahí no se pueden sentar ni acostar, ni todas las necesidades las tienen que hacer unos pegados de los otros. Eso es asquerosamente y espantosamente aterrador. Y eso sin contar la de la Candelaria, que es la peor de todas. Los mismos delincuentes, cuando yo estuve, estas personas que han recurrido al delito, no los llamemos, no los estigmaticemos más, estas personas que han recurrido al delito, lo que han dicho es que la Candelaria es otro pequeño infierno, eso allá son 3 calabocitos, y eso, mejor dicho, pasa de todo, muchachos. No se imaginan la sensación tan aberrante, el sudor, el olor a grasa, a mugre, todo revuelto con todos los humanos en medio de esa violencia y ese hacinamiento espantoso. Mejor dicho, no se quisieran ni imaginar cómo se siente la respiración ahí, esa sensación uno adentro, porque me tocó ingresar varias veces cuando estuve acompañando esos procesos con Jorge Carmona. Entonces, a lo que queremos terminar, Roger y compañeros de la mesa, es que es muy triste. Es muy triste que lo que esperábamos de Medellín era un personero apersonado de los derechos humanos, apersonado de las necesidades inmediatas de todas las organizaciones que hemos venido denunciando y que desde hace muchos años hemos querido que haya acción, no discurso. Y este señor vino a hacer es politiquería. Es otro candidato politiquero que nombró la administración actual en ese cargo estratégico para que los defensores y defensoras de derechos humanos sigamos amarrados en nuestras denuncias, como lo hemos venido haciendo por tantos años más. Entonces, ahí lo que encontramos, Roger, es un señorcito que se nombró y hoy está feliz porque le compraron 3 carrozas para que pueda tongonear por la ciudad, y esas carrozas no van a servir ni a los medellinenses, ni a los defensores, ni a los veedores de la ciudad. Sí, 3 carrozas, como dice usted, muy bonitas, muy elegantes, alta gama, pero mire la pregunta que hace Daniel L. Taborda. Pregunta, con esos 1.000, que no son 1.000, sino 1.400 millones, según nos lo ha dicho aquí nuestro invitado José Luis Jaramillo, con los 1.400, le sumo entre los 400 a la pregunta de Daniel, ¿cuántas Duster se podían comprar? Bueno, o sea, él hace la pregunta un poco en el sentido de el manejo de la austeridad oficial, ¿cierto? Porque una cosa es el lujo, otra cosa es la necesidad, porque usted empieza a decir, José Luis Jaramillo al principio, está bien que se necesiten herramientas para salir, por supuesto, se necesitan vehículos, la personería tiene que movilizarse y necesita vehículos, pero ¿qué clase de vehículos? Ahí es donde la pregunta de Daniel cobra toda la importancia, ¿cierto? Porque ¿qué clase de vehículos realmente se necesita? Son de esos vehículos que hacen que, como usted dijo también, se excite tanto el personero que quiera salir a tomándose fotos, abrazando y besando esos aparatos tan bonitos, porque bonitos sí son. Pues 3 por 1.400 millones. Entonces, ¿a cómo son cada una? Imagínense, divida más de 400 millones de pesos cada una. En fin, José Luis. Sí, efectivamente, Roger, la pregunta pues, el que nos escucha en este momento es importantísima, es verdad. Daniel, perdón, buenos días. Efectivamente, la pregunta es válida. El tipo de camioneta que se necesita es una camioneta 4x4 que debe tener mínimo un volco atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces la personería tiene que trasladar personas o tiene que trasladar funcionarios a diferentes rincones de la ciudad. Muchas veces, claramente, las vulneraciones de derechos humanos son en las periferias, arriba, alto, y toca subir en carros que puedan dar esa perspectiva. Eso lo tenemos absolutamente claro. Lo que decíamos era llegar de una vez con un mandato que tiene de 4 años o más, porque puede llegar a ser reelegido, y de una vez se compra 3 camionetas, se gasta el presupuesto establecido para lo que va a ser este año y lo que va a ser casi el año entrante, y dónde está la reparación del techo, que hace rato se viene dañando, y esa inundación, no hay una nueva sede para la personería de Medellín, y eso sí es importante, para que no se mojen los equipos, para que no se dañen los procesos, para que se puedan trabajar bien los funcionarios. De igual forma, para que no se cancele el servicio porque se inundó la personería. Igualmente, no hay en la parte de afuera
un buen espacio para atender a los ciudadanos, que eso también lo habíamos solicitado y lo han solicitado muchas organizaciones, donde está un espacio digno afuera del Plaza de la Libertad, donde está la personería, para que los ciudadanos se puedan sentar y puedan esperar largo rato, porque muchas veces tienen que entrar horas y horas mientras son atendidos. Ese hecho tampoco se da. Cuando ese recurso también se pudo haber hecho para mejorar las instalaciones, contratar más personal, atenderle mejor a los ciudadanos y ante todo, muchachos, resolver las necesidades y las denuncias que hacemos como ciudadanos. Si no, ese tipo de instituciones sobran. No necesitamos más burocracia, no necesitamos más politiqueros, necesitamos esa acción, necesitamos esos resultados. ¿De qué sentido tiene tener camionetas, carros, funcionarios? Pero si cuando mandamos un proceso, una tutela, un derecho de petición o como donde tenemos que ir como una veeduría, hacerle seguimiento de una contratación o una denuncia de corrupción bien delicada, nos encontramos con este tipo de hechos, de que nos responden cualquier tipo de respuesta sin ser profunda, sin ver que realmente se hizo una investigación, sin siquiera mostrarnos todos los materiales que le pudieron haber enviado para poderlo verificar de que efectivamente se hizo una investigación exhaustiva para verificar si hubo o no un delito, pero no, eso no se está dando. Y entonces, mientras eso ocurre, la ciudad hoy tiene un escenario de guerra muy complejo, porque en la medida en que la gobernación de Antioquia y el municipio no han querido dialogar en términos de lo que es el acuerdo de paz total y la paz urbana, han empezado a desbaratar esa relación y ese trabajo tan grande que se estaba intentando hacer desde el gobierno nacional para acabar con los grupos y el control de los grupos criminales en la comuna, con un acuerdo de paz urbana con ellos. Entonces han venido desbaratándolo, capturando comuna por comuna con el fin de desarticular ese acuerdo y entonces que en últimas los mismos grupos criminales se salgan de la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque dicen es que no hay garantías, nos están acosando, nos están encerrando. De igual forma, José, sí, perdón, Oscar, ¿cómo me hiciste? qué pena que le interrumpa, sí, un saludo especial, José Luis, pero es que acá la preocupación, José Luis, es que vemos veedurías como la de ustedes preocupada por el funcionamiento de la Personería de Medellín en ese tema de respeto por los derechos humanos, que obviamente tiene que ser el pilar fundamental pues, de esta entidad. 2, vemos un sistema carcelario colapsado, sin obviamente soluciones, sin propuestas, una cárcel metropolitana que no avanza, en fin. Vemos una ciudadanía que interpone acciones de tutela y demás pidiendo derechos, pero un personero que no aparece. Aparece para, obviamente, mostrar esta fotografía con este vehículo de alta gama, híbrida, que obviamente tiene un valor supremamente alto. Entonces, acá la pregunta, José Luis, es ¿qué va a pasar? Porque es que uno ve un consejo callado, pues sale a decir, sí, qué pena. Un personero que sale a decir, perdón, sí, me equivoqué, pero no pasa nada. Entonces, ¿quién es el que debe actuar, José Luis? Y eso es lo que yo quiero hacerle claridad a nuestros internautas. ¿Quién debe actuar? ¿Quién debe empezar a solucionar estos problemas y que una personería de Medellín tan importante pues empiece a funcionar? Y obviamente que su líder, que en este caso es el personero, pues empiece a trabajar. Porque es que es muy bonita la fotografía, pero ¿dónde están las acciones? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde están los resultados? ¿Quién es el que debe velar y garantizar? ¿O quién es el que debe sancionar, en este caso, a un personero cuando no está realizando bien su trabajo? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo muchos, no yo como periodista, sino como ciudadano, José Luis. Oscar, y bien válido y a todo el equipo y a los ciudadanos, pues se supone que es la Procuraduría. Según el derecho preferente que le da por ser un funcionario público, es la Procuraduría Departamental la que directamente debe entrar a investigar. Nosotros ya pusimos la denuncia ante la Procuraduría Departamental. Nosotros ya lo denunciamos. ¿Por qué lo denunciamos? Porque nos parece desproporcionado un gasto a ese nivel cuando habían otras prioridades en la ciudad. Ya les había manifestado. Desde el 2020, hace 4 años se viene inundando la personería. Eso era urgente. ¿Pero qué? No se hizo nada, esos recursos no se invirtieron ahí y entonces no tenemos una nueva sede de la personería y tenemos cada invierno tener que trabajar esos funcionarios con sombrilla porque allá les cae el agua encima. Eso nunca se resolvió. Entonces nosotros ya hicimos la denuncia. ¿Qué estamos esperando y por qué es tan importante la labor que ustedes desempeñan, muchachos? Porque ¿de qué sirve nosotros como debería hacer la denuncia si no tenemos otras fuentes de difusión de las denuncias? Tenemos que recurrir a los medios de comunicación alternativos porque los oficiales ya no nos entrevistan.
Estas denuncias también se hizo por Caracol, RCN, Teleantioquia, Telemedellín, eso está todo cooptado. Todos esos medios están cooptados. Ya nadie quiere que cualquier posición que no sea la de ellos se escuche. Nosotros aquí estamos totalmente maniatados para esos medios de comunicación. Entonces son ustedes los que nos están dando la voz. Y nosotros al colocar en nuestras propias redes sociales. Entonces, nosotros ya emprendimos nuestra acción legal. Obviamente, otras instituciones han hablado al respecto, tanto como concejales de la ciudad de Medellín han manifestado también que van a estar muy pendientes de esa contratación y que van a pedir una audiencia ante el Consejo para que explique por qué se invirtió todo ese recurso, sin contar pues las otras prioridades que desde hace muchos años ya se habían hecho y le habían solicitado otros sectores, incluidos nosotros. Y lo otro, tenemos que garantizar pues que las personas que también han hecho las denuncias se encarguen también de pasar a la Procuraduría y hacer sus denuncias sobre ese tema. Todo el mundo está en su derecho de solicitarle al Estado, porque el Estado es uno solo. No se preocupen si tiene derecha, izquierda, si es el municipio, si es la alcaldía, si es la gobernación, no importa si es el órgano de control que sea. El Estado es uno solo para los defensores de derechos humanos. Nosotros no tenemos dos estados, para nosotros eso es uno solo. Y hay una sola normatividad que rige para todo el mundo, independientemente del sector o no. Entonces nosotros nos ceñimos bajo esa normatividad y a eso es lo que le estamos exigiendo a la norma, que se cumpla. Y para nosotros esa inversión desproporcionada en esas carrozas, cuando habían otras prioridades que hemos denunciado hace mucho rato, entre ellas es que se dé solución clara y contundente a las grandes denuncias que tienen permanentemente por parte de la personería de Medellín, no solamente de las veedurías y de nosotros, sino también de otros ciudadanos que van cada día allá. Eso es lo que queremos, resultados en sus acciones, no más discursos, no más politiquería, no más carros, no más lujos, no más ostentar recursos públicos cuando lo que es simplemente, como se ha dicho, una herramienta de trabajo, pero una herramienta de trabajo que se debe utilizar con sabiduría, con prudencia y ante todo con objetividad. Máxime que somos una ciudad, si bien con recursos, no somos ricos del todo y la personería cada rato se queja de que no tiene recursos para seguir los procesos, para seguir las investigaciones y para contratar más profesionales, pero sí tiene para este tipo de casos. Entonces, muchachos, nosotros ya empezamos nuestra acción. Mejor dicho, nuestra responsabilidad legal ya la estamos cubriendo. Desafortunadamente, como les digo, ¿qué pasa después de la Procuraduría? De ahí no han pasado las investigaciones que nosotros hemos hecho. A esa también la vamos a dejar pedir que se investigue, porque parece que tampoco de ahí va a salir nuestras denuncias. Bien puedan, no sé si tenemos, este es el tipo de camionetas que más requeriríamos para los cargos que se estamos requiriendo hoy. Bien pueda. Vale 101.200.000 pesos una camioneta de esas. No sé cuánto valdría la de las que le dieron al personero que tanta emoción le causó. Pero una pregunta, José Luis. Pero ¿cómo, perdóname, pero ¿cómo que no sabe cuánto? 1.400 millones de pesos que hemos venido mencionando la cifra, dividido 3. O sea, a más de 400 millones de pesos, pues si las matemáticas no me fallan, 4 por 3, 12. O sea, más de 400 millones de pesos, porque valen 1.400 millones de pesos. No lo tenía registrado. No lo tenía, pues se me había olvidado la cifra. Pero le hago el énfasis porque para que la gente que de pronto entra en descontexto, pero ¿cómo así? No, es que la cifra no es cualquier bobadita. Ahora sí, Javier. Lo que planteaba yo sobre el tema de la obligatoriedad, José Luis, que tiene el personero de Medellín, que es una agencia que no depende, aunque la nombre, el personero la nombre el Consejo, pero es una agencia adscrita al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene unas funciones muy específicas, entre ellas la protección y velar por la prevalencia de los derechos humanos de todos los ciudadanos. ¿Por qué este señor no aparece dando un balance de su gestión? Si es obligatoriedad de él darle a la ciudadanía un reporte de lo que está haciendo. Sí, muy valioso, Javier, esa pregunta, porque a comienzo de año la veeduría de la Universidad de Antioquia y de la Comuna 12 solicitaron a la personería que se explicara por qué todos los funcionarios nuevos que llegaron, en su inmensa mayoría, eran del municipio de Copacabana. Se argumentaba pues de que allá había sido personero, el actual personero de Medellín, el elegido, el doctor Merkel.
Efectivamente, ¿qué es lo que estamos aconteciendo con eso? De que los funcionarios, cuando no hay memoria histórica de lo que se lleva, se frena la institucionalidad y ellos no han podido poner a arrancar la máquina. Mejor dicho, no han empezado a trabajar. Y no creo que sea por la falta de camionetas, pues, porque no son las camionetas la necesidad que tiene la ciudad, sino porque efectivamente en el mismo desarrollo de aprender cómo funciona la personería y las diferentes actividades que tienen los diferentes contratistas, que ese es el berraco problema con toda esa contratación pública que tenemos tercerizada. Esas contrataciones lo que generan es simplemente que estos funcionarios cumplen su labor, los que son muy buenos lo hacen perfectamente, otros apenas están empezando a caminar, quiere decir que mientras aprenden la dinámica de su cargo y la dinámica de la personería de Medellín y la articulan a todo el trabajo de la personería, se les puede demorar 2 años. 2 años de funcionarios dando vueltas como corcho en el agua sin entender qué es lo que están haciendo allá. Y más cuando no tienen conocimiento o experiencia en una ciudad tan grande como la ciudad de Medellín, y lo que pasa es traer tantos funcionarios de algún municipio, como en su momento también lo hizo el personero anterior, que muchos de sus funcionarios eran del departamento del Chocó. Obviamente cada secretario, cada personero, cada alcalde, cada gobernador, pues contrata el personal que más le interesa y lo trae de donde cree que es más pertinente. Pero muchas veces se dejan contratar personas que ya tienen la memoria histórica, que es lo más importante en los cargos públicos al día de hoy, porque son personas que no le dejan cometer al Estado errores, le evitan demandas, saben cómo funciona todo el proceso y garantizan que la administración avance en el desarrollo de sus planes, proyectos y programas. Ese tipo de personas son vitales. Pero tanto la administración de Pico, que enredó todo eso sacando una cantidad de gente, por eso muchas de sus dependencias no han dado los resultados que tal vez están esperando, como en seguridad, que así hagan muchos operativos, los resultados siguen siendo los mismos, las imprudencias, las plazas de vicio, todos los procesos se siguen dando. O lo que está pasando también con el tema de las basuras, que sigue habiendo basuras y la imprudencia y la falta de cultura ciudadana se muestra en todo lado. Y todos esos fenómenos no resultan porque, claro, traen una cantidad de funcionarios que si hayan tenido experiencia en administraciones anteriores, les es muy difícil volver a arrancar el tren. Eso es lo que pasó en esta administración. Iba casi por 10 años, la administración en una sola línea, y esta administración, al sacar a muchos funcionarios y no volverlos a llamar CUSU, que supuestamente estuvieron con la administración anterior, pues obviamente frenaron el proceso. Entonces, en este caso concreto, para la personería de Medellín, la denuncia que hacía la veeduría de la Comuna 12 de la Universidad de Antioquia era que el personal en su inmensa mayoría venía de Copacabana y que no conocía la dinámica de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Medellín y de lo que venía haciendo la personería de Medellín. José Luis, venga, que usted acaba de decir una cosa muy importante y no sé si tiene cifras sobre ese tema, y es que ya hay una relación de la gente que han sacado por odios políticos y por satanización frente a el balance de los resultados que esta administración habría podido mostrar en el primer año de su gestión. Es decir, eso es demasiado grave. ¿Ustedes ya tienen algún estudio que respalde esa afirmación que usted hace? Porque me parece muy delicada y me parece que es muy consecuente con lo que desde el principio de años muchos sectores han denunciado, que han sacado mucha gente de la administración simplemente por odios políticos y han dejado programas vacíos que tuvieron que ser reemplazados por gente que no tenía la suficiente experiencia. Es que, muchachos, la única forma es el informe de gestión que va a hacer la administración actual. Por mucho que lo quiera pintar, el informe de gestión va a mostrar un freno en el desarrollo de los planes, proyectos y programas que se venían ejecutando, tanto así que los funcionarios nuevos no se han podido articular y se les ha salido varios conflictos de las manos. Obvio, completo, ya lo comentábamos, el problema de las basuras, el problema entonces de lo que viene por el habitante en condición de calle, un fenómeno que no se le puede achacar a ningún alcalde, sino que ha venido creciendo en la medida en que la ciudad ha venido creciendo y cada vez más esto es una ciudad atrayente porque los habitantes en condición de calle aquí no piden comida, aquí comida la gente les da hasta por solamente verlos en la calle sentados, pasa la gente y se las da por solidaridad. Lo que la gente va es por el recurso económico, que es el que le permite consumir la droga y que le da a ese grupo de criminales que tienen el bronce en Medellín ese poder tan grande, que así pasen hoy, lo barran, lo trapeen y lo sacudan, a los 10 minutos está igual como estaba hace de 5 horas atrás antes que lo limpiaran, porque es que así funcionan las dinámicas de estos grupos criminales en estos sectores donde ya tienen el control y más que todas las personas como zombies caminando diario hacia allá.
Entonces, claro que las tenemos es que mirar el informe de gestión. Solo el informe de gestión tendremos que mirar cada uno de los programas, qué tanto avanzó. Y cuando veamos los avances de los programas, así lo quieran pintar, es imposible que ellos pinten en comparación con los años anteriores cuánto ha retrocedido la ciudad en lo que es la inversión de los programas más importantes y en la ejecución de esos programas. ¿Por qué? Porque puede que estén los programas, puede que tengan los recursos, pero los funcionarios no saben cómo poner a funcionar ese proceso. Eso es el cuento a la hora de la ejecución y la implementación del plan de desarrollo municipal. Sí, Roger, bien pueda. Que me da como pena con usted, hombre, pero voy a decirlo. Me parece ingenuo, porque usted qué cree que va a haber una rendición de cuentas en la que van a decir que no avanzaron. Eso no va a salir de boca de esta administración, obvio que no. Al contrario, José Luis, van a salir diciendo que ha sido todo maravilloso, que el crecimiento ha sido espectacular en el desarrollo de todos los programas, proyectos y todo lo que supuestamente debe garantizarse. Por supuesto que hay indicadores, pero es que, por ejemplo, desde el punto de vista disciplinario, no va a haber en la personería, disciplinario y político también, no va a haber en la personería una actitud coherente que diga realmente lo que esté pasando en esta administración. Y desde el punto de vista político, eminentemente en el Consejo de Medellín no va a haber tampoco ningún tipo de control. Entonces, por eso me parece, excúseme usted que lo diga, un poco ingenuo pensar que en la presentación del informe va a quedar evidenciado lo que no se ha hecho bien. No va a ser así, José Luis, con absoluta seguridad. La labor que están haciendo ustedes como veedurías es absolutamente importante. Pues mire que a mí me llamó la atención hace rato con la cifra, 35,000 personas que han hecho parte de estas listas negras. Le acaba de llamar la atención muchísimo a Javier Arboleda, como que lo pellizcó usted y dijo, ¿cómo así? Es que así es, Javier, lo que ha venido planteando esta veeduría y otras veedurías. Y le voy a decir una cosa más, José Luis, como dándole elementos. Sí. Yo sinceramente, porque yo he venido hablando de listas negras todo este año, usted lo sabe, ¿cierto? Pero nada demostrado, no obstante una comunicación, sobre una resolución, algo que por ahí en el mes de febrero apareció de la Secretaría de Gobierno hablando de las listas negras y la negaron, la escondieron y se negó, pero obviamente existen. Y le voy a decir algo más, permítame que me alargue tanto, porque es que usted hoy ha llamado la atención sobre el tema y yo pensaba que era más como de buena voluntad de que más buena voluntad de la administración, que reconociera las listas, la existencia de listas negras, la existencia de esa actitud discriminatoria y obviamente no, porque usted también lo ha planteado, los derechos de petición son respondidos de manera manipulada, ¿cierto? Y no le van a dar las respuestas. Y entonces eso me llevó a preguntarme que si se puede incurrir algún delito penal o disciplinario con esta puesta en marcha de listas negras. Mire, le hago este listado, qué pena que me largue, vuelvo y digo, pero mire este listado para que usted lo tenga en su mente, José Luis. Abuso de autoridad, artículo 416 del Código Penal colombiano. Discriminación, estoy hablando de lo penal nomás, artículo 134b del Código Penal colombiano. Prevaricato por acción u omisión, artículos 413 y 414 del Código Penal colombiano. Violación a los derechos laborales y humanos, que son muy de su competencia. La discriminación basada en razones políticas puede interpretarse como una violación al derecho al trabajo, artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, y a la igualdad. Pero, verá, sigue desde el ámbito disciplinario, José Luis, para que tome apuntes. Según el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, se puede incurrir en el artículo 35, que es discriminación, numeral 1. Violación del principio de igualdad, artículo 153 de la Ley 1437 de 2011. Falta de ética y transparencia. Todo esto sería de la competencia de la personería que orienta, ¿cómo se llama él? Mefiboset Rabe, obviamente de ahí no saldrá. Implicaciones adicionales. Pero no me quedo contento y voy a lo superior y ya sí lo dejo hablar.
en cuanto a la constitucional, en cuanto a la Constitución, vulneración del principio de igualdad, artículo 13, ya lo dije. Vulneración del derecho al trabajo, el derecho al trabajo, ya lo dije, artículo 25. Derecho a la participación política, artículo 40. Debido proceso y derecho de defensa, artículo 29. Neutralidad del Estado, artículo 2 y 209. Prohibición de persecución política, principio de mérito y transparencia, artículos 125 y 209. Mejor dicho, Luis, usted levantó una piedra. Hay un montón de cosas de hoy. Sí, no, efectivamente, Roger, vamos a precisar, tienes toda la razón. El plan de desarrollo, cada gobierno lo pinta según sus intereses. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como veeduría? Por fortuna tenemos una guía nacional que nos envió el gobierno anterior, que todavía la tenemos y que por fortuna sirve excelentemente para desenmascarar la realidad entre lo que dice el plan en la vida real y lo que dicen los medios de comunicación para presentar el mismo. Eso nos permite a nosotros a la hora empezar a empezar procesos disciplinarios y de investigación disciplinaria contra funcionarios de todo tipo. Por decir algo, en el caso, por decir algo, del doctor Netflix y de las camionetas, obviamente ya lo mandamos a la Procuraduría, estamos en espera de eso. Pero en el caso del municipio, cuando presenta su informe, nosotros cogemos el informe, lo pasamos por el filtro que manda la Guía Nacional del Enfoque Basado en Derechos Humanos, que no es más, eso no es nada del otro mundo, sino un observatorio que nos lleva a mirar si el plan de desarrollo cumplió con reducir los niveles de miseria, cumplimiento de derechos humanos, de acuerdos de paz y necesidades de inclusión social que tienen las comunidades que plantean en el plan de desarrollo. Y eso debe estar con cifras particulares y no con datos generales ni con cifras de Internet. No, eso tiene que partir de lo que cada una de las secretarías, dependencias o programas, proyectos y programas que tiene el municipio tiene que explicar qué está haciendo y cómo lo viene haciendo. Desafortunadamente son datos muy grandes, son de mucha información, Roger, y así los va a tocar hacer, porque ya se lo pedimos al gobierno nacional, no solamente con el municipio de Medellín, sino con todos los 101 municipios del país y también con los 32 departamentos. ¿Por qué? Porque es lo único que realmente salvaría a todos esos grupos poblacionales que hoy no tienen recursos. Es que realmente el enfoque basado en derechos humanos era lo que les explicaba la vez pasada, es convertir el discurso en realidad. El discurso de los derechos humanos se ha quedado todo el mundo hablando de eso. Pero realmente los derechos humanos es cumplir los derechos humanos y el Estado es el mayor vulnerador y él tiene que, desde los planes, proyectos y programas, cumplirle esas comunidades que las jamás ha atendido. Entonces, eso, Roger, lo que esperamos es eso. Entonces, ese filtro es el que vamos a utilizar y con ese es el que vamos a mirar, no con el filtro del ciudadano del común que llega y mira las noticias. No, tiene que ser con el filtro de que nos da la ley y las mismas normatividades para poder mirar que estos funcionarios no nos estén mamando gallo, qué es lo que nos está pasando. Y si, como les decía, las instancias locales no tienen ningún resultado, pues trascenderemos a las instancias nacionales si es necesario o internacionales para demandar estos hechos. Muy bien, José Luis Jaramillo, secretario general de la Veeduría Nacional de Derechos Humanos, Veeduría además de Derecho Internacional Humanitario y Paz. Muchas gracias. Esté muy atento porque enseguida vamos a conversar con el presidente presidente nacional de abogados disciplinaristas y de responsabilidad fiscal, Sebastián Gil, a ver qué nos dice sobre esta preocupación suya y nuestra en general a propósito de esta situación con la personalidad de Medellín. Muchísimas gracias, José Luis Jaramillo, muy querido. No, a ustedes, Roger, siempre tan queridos en tenernos en cuenta y podernos abrir un micrófono para expresar nuestros puntos de vista. De corazón, muchas gracias desde la Veeduría Nacional de Derechos Humanos. Con mucho gusto, José Luis Jaramillo, mucha suerte le deseamos. Nos está contando, por favor, cómo evoluciona esta labor que han venido ustedes desarrollando por la defensa, el respeto, la defensa, la promoción de principios fundamentales y derechos fundamentales en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país.